Vamos a estar trabajando con un circuito ahora con un circuito de multiplexor, ejercicio 40. Diseñar un circuito con 3 variables de control. Fíjense, ahora el demultiplexor es un circuito que tiene una entrada, este es un demultiplexor, ¿sí? Y va a tener varias salidas dependiendo de qué. ¿Qué les parece? Me pregunta Luis si ya pedí, en la primera parte pedí el presente, Luis. Bien, les pregunto de nuevo entonces. En este circuito de multiplexor, que tiene una entrada de datos, que la puedo llamar E o la puedo llamar I, como ustedes quieran. Nos pide que tenga este circuito 3 entradas de control. 1, 2, 3. Por lo tanto, si tiene 3 entradas de control, A, B y C, ¿cuántas salidas va a poder controlar? ¿Sí? Controlar, ¿por qué? Simplemente va a habilitar el paso de los bits de la entrada a alguna de las salidas. 2 a la n, aquí lo tienen, es decir, 8 salidas, desde S sub 0 hasta S sub 7. Cuando esa salida sea elegida o habilitada, va a poder transmitir el dato de entrada que tiene. Entonces, cuando en las entradas de control se presente la combinación 0, transmite el dato por la salida 0. Por las demás no se habilitan. Cuando tenemos la combinación 001, se transmite el dato por la salida 1 y las demás no transmiten. Combinación 010, se transmite el dato por la salida 2. Las demás quedan inhabilitadas. Luego por la salida 3, por la salida 4, salida 5, las otras. Combinación 110, se transmite el dato por la salida 6. Las otras salidas quedan inhabilitadas por ese instante de tiempo y luego se transmite el dato por la salida 7. Bien, muy sencilla la tabla. Ahora, fíjense que tenemos 8 salidas. Entonces, ¿a qué va a ser igual la salida 0? ¿Qué les parece? ¿Cómo lo leo? Para que quede habilitada la salida 0 y pueda transmitir el dato de entrada, ya sea un 0 o un 1, lo que esté en la línea, A por B por C debe valer 1, por lo que se transmita en ese momento. Recuerden que el 1 es el elemento neutro del producto.
Entonces esto vale 1. Y se habilita la salida 0 para que se pueda transmitir el dato de entrada por ahí. ¿Qué almacena E? Y E puede tener un 0 o un 1, es lo que se esté transmitiendo. ¿De acuerdo? ¿A qué va a ser igual entonces S sub 1? A A negado, B negado, C, por el dato a transmitir. S sub 2, A negado, B, C negado, por el dato a transmitir. S sub 3 será igual a A negado, B, C. S sub 4 igual a, B negado, C negado, por E. S sub 5, A, B negado, C, por el dato a transmitir. S sub 6 igual a por B, por C negado, por lo que se pueda transmitir por la línea E. Y S sub 7 igual a por B, por C, por el dato a transmitir. Bien. ¿Sí? Y ahí está, fíjense, se tiene 8 funciones de salida para poder implementarlo. Toda esta implementación que tenemos acá va a estar adentro de este circuito, ¿sí? Todas esas conexiones están aquí adentro. ¿Mm? Bien. Entonces, ¿qué aplicación tendría, habíamos dicho, este circuito de multiplexor? Permite la conversión en serie, por ejemplo, a paralelo. ¿Sí? En una transmisión de datos, permite la conversión en serie a paralelo. ¿Alguna consulta hasta aquí, chicos? Ok. Bueno, vamos a ver un circuito más. ¿Estuvieron hablando con el profe sobre paridad? ¿Alguien me puede comentar? ¿Con el profe Mota? ¿Vieron el circuito generador de paridad? ¿No? Chicos, tenemos varios participantes. Conteste alguno. Bueno, acá tenemos el ejercicio 42, pero quería primero hablar un poquito sobre la paridad. Por eso les preguntaba. ¿Mm? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Lo nombro, lo menciono. Bien, bueno. Acá tenemos. Vamos a hacer una breve explicación o introducción. Que es lo que hace un circuito que va a ser generador y verificador de paridad. Lo que hace es simplemente el generador agregar un bit más al dato que se transmita. ¿Sí? Si es un dato de 8 bits, es decir, un byte, agrega un dígito más, que es el que vamos a llamar el bit de paridad. ¿Sí? Eso lo hace en alguna transmisión, incluso para almacenar los datos en el disco. ¿Sí? Y cuando se lee el dato, o se lee, por ejemplo, este conjunto de bits, el circuito también va a verificar la paridad. ¿Sí? En el CPU, en el microprocesador, tenemos un registro
que se llama registro de estado. Ese registro de estado es un conjunto de celdas, como si fuera un conjunto de flip-flop, porque el flip-flop son la unidad mínima de memoria, ¿sí? Cada flip-flop puede almacenar un estado, puede almacenar un 0 o un 1. Entonces, los registros del microprocesador son memoria. El registro de estado es un conjunto de bits y cada uno de ellos es una bandera y tiene un significado. Uno de ellos hace referencia a la paridad con la cual trabaja el microprocesador. Esa paridad puede ser par o puede ser impar. ¿Sí? Entonces, dependiendo de con qué paridad se trabaje, el circuito va a generar una paridad par o una paridad impar. ¿Sí? Esto también se puede utilizar para la transmisión de datos en las redes, ¿no es cierto?, de computadora a computadora, y nos va a permitir, al verificar la paridad, si el dato ha llegado o se ha transmitido desde un emisor a un receptor sin problemas. ¿Sí? Entonces, yo tengo un emisor, transmite, el receptor, el emisor genera la paridad y el receptor va a verificar la paridad. Verifica paridad y el emisor genera paridad. Si la paridad es la misma, es porque el dato llegó bien. ¿Sí? Pero bueno, no es tan efectivo eso, pero bueno, se utiliza. Bien, entonces, ¿en qué consiste la paridad par y la paridad impar? En generar en el conjunto de bits una cantidad par de unos. Entonces, por ejemplo, si el dato es de 4 bits, y estamos trabajando con paridad par, le va a agregar un 0. Si el dato es y estamos trabajando con paridad par, le va a agregar un 1. ¿Por qué? Porque en el dato que se transmite, en este caso 5 bits, debe haber una cantidad par de unos. Entonces, en el dato original, en el primer ejemplo, había 2 unos, por eso le agregó un 0. Ya había una cantidad par de unos. En el segundo ejemplo, que es el dato es 1000, hay un solo 1, una cantidad impar, y la hace par. Y en el otro caso, al revés. Si vamos a trabajar con paridad impar y se va a transmitir este dato, esta cantidad de 1 es par, por lo tanto, el bit de paridad será 1. Si el dato a transmitir es 1000, el bit de paridad será 0. ¿Bien? Así trabaja este circuito. Entonces les decía que esto no es tan efectivo, sin embargo sirve. ¿Por qué? Porque si el emisor transmite este dato, vamos a suponer que trabaja con paridad par, y llega al receptor, ese dato, fíjense que cambió el primer bit, cambió, segundo, tercero y el cuarto bit. ¿Sí? Esta técnica de la paridad detecta si un bit cambió en la transmisión. Pero si ya cambiaron 2 bits, por ejemplo, o al cambiar se mantiene la paridad, ya no lo detecta y dice, respeta la paridad par, el dato llegó bien. ¿Se entiende? Entonces, bueno, sí nos sirve, pero no en todos los casos. Por supuesto, hay otras técnicas mucho más complejas para poder controlar en la transmisión de los datos que lleguen los datos incorruptibles o que se permita recomponer el mensaje transmitido por el emisor. ¿Sí? Pero bueno,
Este es el funcionamiento de este circuito que es muy sencillo, que es el de generador y verificador de paridad. Bien. Entonces, ustedes tienen en el ejercicio 42, dice, construir un circuito generador de bit de paridad impar para el código BCD Aiken. Se pide construir la tabla, simplificar con mapas de Carnot e implementar con compuertas lógicas. Bueno, las entradas, acá está la definición de variables, ABCD, que corresponden al código Aiken, y la salida P, que es el bit de paridad que se va a agregar a la información, ¿no es cierto? A la tira de datos que tenemos acá. La codificación Aiken en BCD tienen que saberla. Tenemos 0, 1, 2, 3, 4, normalmente como un BCD natural, y después empezamos a utilizar, a partir del 5 al 9, desde la combinación 11. 1011, 1100, 1101, ¿sí? 1110 y 1111. Las combinaciones intermedias, fíjense que tienen una X en la salida porque no las usamos. Estas, ¿cómo las llamábamos a estas? A estas salidas. ¿Cómo las llamamos? Condiciones sin cuidado. Muy bien. Entonces, yo debo saber y conocer el código BCD Aiken, ¿sí? Para poder armar rápidamente esta tabla. Dice que debo almacenar la información utilizando paridad impar. Fíjense. ¿Sí? Entonces, el bit de paridad debe hacer que la cantidad de unos en la tira de datos sea impar. ¿Cuántos unos tenemos en la primera combinación? 0. Y 0 es par. Por lo tanto, tenemos que agregar un 1 en el bit de paridad para que la cantidad de unos sea impar. En la segunda combinación hay solamente un 1, ya es impar la paridad, por lo tanto se agrega un 0 en el bit de paridad. En la combinación 2 también tenemos solamente un 1, ya es impar, la dejamos así. En el 3 tenemos dos 1, fíjense, tenemos que hacerla impar, por lo tanto le agregamos un 1 para que la cantidad de unos que hay presente en ese dato sea impar. Combinación 4 tiene solamente un 1, ya es impar, le agregamos un 0. Bien. Combinación 5, ¿qué tengo? 1, 2, 3, 1. En la entrada, por lo tanto, el bit de paridad va a ser 0. En la combinación 6, no es la combinación 6, es el decimal 6, perdón chicos, porque es la combinación 12. Decimal 6, tengo dos 1, es par, la debo hacer impar, por eso agrego un 1. En la decimal 7 ya es impar, le agrego un 0. Decimal 8, tengo 3 1, ya es impar. Y en el decimal 9 tengo 4 unos, debo agregarle un 1 para hacerla impar a la paridad. Bien, ya tengo completa la tabla. Y vamos a obtener, acá los separé a los mapas. Tengo 1, 1, 0. Combinación 0, 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 8, 9, 11 y 10, 12, 13, 15 y 14. Bueno, lo vamos a marcar con otro color para que se vea bien. Vamos a colocar los 1 en la tabla. Combinación 3. De las 5, 6, 7, 8, 9, 10, son condiciones sin cuidado.
¿sí? A partir de la combinación 11, la combinación 12 tiene un 1, y la combinación 15 tiene un 1. Ahí está. Los otros son ceros, ¿sí? Entonces, vamos a agrupar los unos, que los tenemos aquí. Nos fijamos cómo los podremos agrupar. Aparentemente solo podemos tener grupos de 2 elementos. Nada más. Recuerden que las condiciones sin cuidado me ayudan a agrupar, las puedo considerar como si fueran unos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a tomar entonces. Aquí, este uno que está en la esquina, lo puedo agrupar con este, nada más. Así. Y acá puedo formar otro grupo de 2. Bien. Después tengo un grupo de 2 y otro grupo de 2. Es lo único que podemos hacer. En el otro caso, ya que estamos, vamos a practicar. Me queda un 0 aquí, el otro 0 en la combinación 2, combinación 14, combinación 13 y combinación 1, combinación 11. Ahí están los 6 ceros y las condiciones sin cuidado. Bien, ¿cómo podríamos agrupar acá entonces? Los ceros. Puedo tomar 4 términos. 4 términos más aquí. 4 términos y 4 términos. ¿Mm? Bueno, me parece que es más sencillo si obtenemos la función de la productoria. Me pregunta Luis, ¿no cambia la tabla con BCD Aiken? ¿Cómo cambia? Las combinaciones en la combinación en el mapa sigue siendo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Esas son las combinaciones del mapa. Lo que pasa ahora es que la combinación 15 está representando al 9. ¿En qué código? En BCD Aiken. Bien. Pero el mapa no cambia, ¿sí? Las combinaciones acá no cambian. Bueno, entonces obtengamos la función P, la vamos a leer de este mapa, que tiene menos términos, vamos a trabajar con la productoria. Acá teníamos, ¿se acuerdan? A, B negado, A negado, B negado, A negado, B. C, D negado, C negado, D negado, C negado, D. Negamos las variables cuando valen 1. Tomamos entonces acá la primera fila, esta, la segunda fila, perdón, se simplifican A y B porque estamos tomando los 4 términos y me va a quedar C más D negado. La cuarta fila lo mismo, nos queda C negado más D. Luego tomamos la segunda columna, se simplifican C y D porque tomamos los 4 términos y les va a quedar A más B negado por A negado más B. Bien. Ahí está. Ya tenemos nuestra función. A ver. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué les parece? Si asociamos de esta manera. ¿Reconocemos alguna de las compuertas lógicas que hemos aprendido? Recuerden que estos términos son ceros. Si yo tengo aquí
C y D en una tabla de funcionamiento, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, sé que cuando tienen distinto valor, las variables, la función de salida es 0. Y 1 para los otros casos. ¿Qué compuerta lógica es esta? ¿Qué les parece? XOR me dice atención. ¿Los demás? Es una XNOR. No, AND no puede ser porque tengo 0 por 0, 1. ¿Mm? El OR, XOR o OR exclusivo es 1 cuando las variables tienen distinto valor. Y este está negado, este OR exclusivo. ¿Mm? Entonces tenemos C OR exclusivo negado por, A OR exclusivo con B negado. Bien, así les queda. Entonces ya es más fácil de implementar este circuito de esta manera. Tengo 4 entradas, A, B, C, D, correspondiente al item, y tengo el primer término, C con D por exclusivo negado, y el otro término es A con B por exclusivo negado también. ¿Sí? Y estos dos, ¿qué pasa? Estos dos términos se multiplican. Esto es P. Bien, ahí tenemos ya la función de salida. Bien, ¿alguna consulta, chicos? Bien, quería hablarles un poquito, como para cambiar de tema, no hemos terminado con lo que es circuitos combinacionales, ¿sí? Pero quería hablarles un poquito sobre la capacidad de memoria. Acá les pongo para el que quiera ver todo el ejercicio. Ustedes estuvieron viendo capacidad de memoria. Y bueno, uno lo podemos asociar también con lo que son las capacidades de disco, ¿sí? Pero bueno, todo esto de memoria, ustedes tienen que tenerlo en cuenta, porque se acuerdan que ya vimos la clase pasada que la memoria va a estar conectada a un bus de direcciones, va a estar conectada a un bus de datos, ¿sí? Que transmiten, estos circuitos transmiten en paralelo. ¿Sí? Entonces puede aparecer aquí en alguna consulta, en algún parcial o examen final, si ustedes tienen una memoria, memoria principal, RAM. Entonces, si tengo un ancho de bus de direcciones que se conecta, ¿se acuerdan? A un decodificador. Eso no lo va a decir el enunciado, pero ustedes saben que se conecta a un decodificador. Si tengo un bus de direcciones que me va a permitir acceder a la memoria que tiene 10 líneas, este bus de direcciones, y por cada línea viaja un bit, un 0, un 1, ¿sí?
y esto es un decodificador, ¿a cuántas posiciones de memoria me va a permitir acceder este decodificador? Me va a permitir acceder desde la posición 0 a la posición 1023. ¿Por qué? Porque va a tener 2 a las 10 salidas, es decir, 1024 salidas. A ver si entendemos. Sí, sí, atención, se conectan a una AND al final. Bien. Entonces, el micro tiene dentro de sus registros un registro de direcciones que va a tener 10 bits y va conectado al bus de direcciones que tiene 10 líneas, que es este mismo bus de direcciones que viene acá. ¿Ah? Entonces, si, por ejemplo, viaja por este bus de direcciones, la dirección de memoria, vamos a suponer, 4, va a acceder a la posición de memoria 4. Cuando acceda a la posición de memoria 4, ¿sí?, va a realizar una lectura o una escritura sobre esa posición de memoria. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la consigna?, me pregunta Matías. Bueno, te podrían preguntar, con un bus de direcciones de 10 líneas, ¿a cuántas posiciones de memoria puede acceder? A 1024. ¿Sí? 1024 posiciones de memoria, ¿se acuerdan? Hacen un KB. ¿Sí? O la pregunta podría ser, si la memoria es de 2 KB, ¿cuántas líneas debe tener el bus de direcciones para poder manejar una memoria principal de 2K? 2K son 2048 posiciones de memoria o bytes. En cada posición de memoria, ¿qué se almacena? Un byte. Un byte son 8 bits. Bien. Entonces, 2 KB son 2048 posiciones de memoria o bytes. Por lo tanto, el bus de direcciones debe tener 11 líneas. ¿Por qué? Y bueno, recordemos, si yo tengo una línea, puedo acceder a 2 posiciones de memoria, 2 a la 1, 2. Si tengo 2 líneas, puedo acceder 2 a la 2, 4 posiciones de memoria. Si tengo 3 líneas, puedo acceder a 2 al cubo, 8 posiciones de memoria. Fíjense cómo cada vez que agrego una línea al bus de direcciones, duplico la capacidad de direccionamiento que tiene ese bus. Si tengo 4 líneas, puedo acceder a 16 posiciones de memoria o 16 bytes. Si tengo 10 líneas, puedo acceder a 1024 bytes o posiciones de memoria. Con 11 puedo acceder a 2048 líneas. ¿Sí? 11 líneas. Con 12 líneas, ¿sí?, accedo a 4096 posiciones de memoria, es decir, a 4 KB. ¿Sí? Entonces, cada vez
que agrego una línea al ancho del bus de direcciones, duplico la capacidad de direccionamiento. Se duplica la cantidad de posiciones a las que pueda acceder el micro. ¿Sí? Los bus estamos manejando en una computadora que ustedes puedan comprar, ¿sí? Memorias de, ¿cuánto? 8 GB, 16 GB, 20 GB. ¿Mm? Entonces, voy a hacer una línea. 2 a la 20, donde 20 es la cantidad de líneas que tenga el bus, me va a permitir acceder a 1024 KB, es decir, 1 mega. 2 a la 30 me va a permitir acceder a 1024 megas, es decir, 1 giga. Entonces, el bus que tenemos ahora tiene mínimo 30 gigas, porque, perdón, 30 líneas, porque con 30 líneas accedes a 1 giga. Con 32 líneas a 2 gigas. No te sirve la computadora con 2 gigas. Con 33 líneas a 4 gigas. Bueno, ahí sí puedo tener Zoom. Con 34 líneas en el bus de direcciones, 8 gigas, que es lo que estándar que se está vendiendo ahora. ¿Se entiende lo que digo? Fíjense, les voy a mostrar acá esta tablita que la pueden encontrar ustedes la pueden encontrar en la web, para que vean lo que se está manejando actualmente. Fíjense, medida el byte, 8 bits, kilobyte, 1024 bytes, megabyte, 1024 KB, gigabyte, estamos en memoria principal con gigabyte. Nos venden discos de 1 terabyte, que son 1024 gigas, pero ya pronto nos va a quedar chico. 1024 teras, tengo 1 petabyte, después un exabyte, son 1024 peta, zettabyte, ¿sí? Ya para los grandes servidores, pero para aún los más grandes, yottabyte, ¿qué más? Brontobyte con BB y geobyte con GB. Este GB, fíjense en la equivalencia, este GB se puede confundir con este GB de acá de los gigabytes, pero bueno, los geobytes no los vamos a ver por mucho tiempo. Estos son para las grandes empresas, los que manejan toda la información en la nube. ¿Mm? Mariano me pregunta por los discos. Sí, los discos transmiten la información para poder grabarla o leerla en serie. Pero después van a la controladora de disco, donde hay un buffer y se realiza la conversión a paralelo. Desde el buffer hacia la porción central, sí, la transmisión es en paralelo. La lectura, recuerda que se hace magnetizando los componentes que están sobre el plato del disco. Es la lectura del cabezal es el funcionamiento del cabezal de lectura-escritura, y por eso se hace en serie, porque debe magnetizar cada uno de esos pequeños componentes que están, que es un mineral, sobre la capa de los platos del disco. Sí, algún día vamos a tener esa capacidad, Reina, me dice Benjamín, tener esa capacidad en RAM. Por ahora en RAM tenemos hasta los gigabytes. Recuerden que
se debe mantener, ¿cómo se dice la palabra? Ya se me fue. No podemos hacer un cambio total, ¿sí? Sino que debemos mantener la compatibilidad. Esa es la palabra. Y por eso a veces no se puede implementar tan rápido. ¿Mm? Todo también depende de la capacidad de trabajo de los microprocesadores. Benjamín, no hace falta que esperemos 100 años. Con 10 es suficiente. A ver, Mariano, si entendiste. La transmisión hacia el disco interno es en serie. Desde la memoria hacia la controladora de disco es en paralelo, y desde la controladora de disco hacia la memoria es en paralelo. El problema es que graba en serie, ¿sí? Por el cabezal de lectura y escritura que tiene. No. Los ejercicios que puedan aparecer, que generalmente pueden ser preguntas teóricas, es simplemente, como yo te digo, qué ancho de base de direcciones vas a tener, pero no hacen referencia al decodificador. Yo les dibujé el decodificador para que ustedes sepan cuál es el circuito que permite realizar el acceso directo o al azar, que le llaman los... Es un acceso al azar a cualquier posición de memoria, sin hacer una búsqueda secuencial. El circuito que permite eso es el decodificador. Bien, entonces, si ustedes tienen, supongamos, una memoria RAM de, a ver, 8 gigas, ¿cuántas líneas debe tener el bus de direcciones? 34, no 2 a la 34. La cantidad de líneas del bus de direcciones es 34. ¿Sí? Si tengo una memoria RAM de 16 megabytes, ¿cuántas líneas va a tener el bus de direcciones? Bien, 25 líneas. Muy bien. 25, porque estamos hablando de megas. Ya para los 35 serían gigas, Federico. ¿Sí? Bueno, esta tablita yo se las voy a subir para que, a modo de información, pero tienen que tenerla. ¿Qué es lo más importante? Que ustedes sepan, ¿sí? Con 10 líneas, 10 líneas si estamos hablando de base de direcciones. Si yo tuviera, por ejemplo, un registro de 10 bits, la pregunta podría ser, ¿cuántas combinaciones diferentes de información puedo almacenar? Y 1024, o sea, un K. 1024 bytes, perdón, combinaciones diferentes podrían ustedes almacenar en ese registro. No sé si se entiende la pregunta. Si tienen un registro de 4 bits, ¿cuántas combinaciones diferentes pueden almacenar en ese registro? Y 16. 2 a la 4. Si tengo un registro de 10 bits, ¿cuántas combinaciones diferentes puedo almacenar en ese registro de 10 bits? Y 1024. Siempre es 2 a la n.
Si estamos hablando de capacidad de memoria, de tamaño de base de direcciones, combinaciones distintas que pueda yo almacenar en un registro, por ejemplo, etc. Siempre es 2 a la n, ¿por qué? Porque estamos trabajando con el sistema binario. ¿Bien? Bueno, les sugiero que comiencen a estudiar todo lo que es combinacionales, pero también pueden comenzar a leer ya, sobre todo, el libro de La PC por dentro de Ginsburg, donde explica todo lo que es la transmisión en serie y en paralelo, ya que hace referencia a la conversión de transmisión en serie a paralelo y de paralelo a serie, ¿sí? Habla de los VAS, ¿sí? Y empiezan a estudiar, bueno, lo que les dio el profe sobre RAM, sobre memoria, los tipos de memoria, ¿sí? Qué capacidad tienen, etc. Bien, vamos a dejar aquí. No sé si tienen alguna pregunta. El parcial, habíamos quedado que era jueves 6. Está en la presentación, chicos. Ustedes tienen en el aula virtual, dice presentación de la materia. Ahí está detallado la fecha de los parciales. Es todo cuestionario el parcial. Ustedes pueden resolver en una hoja para poder después marcar la opción correcta. Sí, es el jueves 6. Bueno, la clase que viene vamos a ver comparador de magnitud y algunos otros ejercicios que nos haya quedado pendiente. Vamos a seguir hablando de lo que es capacidad de memoria, tamaño del bus de direcciones, bueno, porque eso lo tienen que tener bien fresquito, porque este tema de la tabla de equivalencia informática, estas medidas, la simbología, chicos, es para toda la vida. Toda la carrera de ingeniero y cuando ustedes trabajen, lo tienen que tener presente y esto se va a ir ampliando porque vieron que todo avanza muy rápido, ¿sí? Por lo tanto, la tienen que saber y manejar, sobre todo. 8 GB, 2 a la 33 es 4 GB. Ah, perdón, sí, está mal. 2 a la 31 son 2 GB, 2 a la 32, 4 GB, 2 a la 33 es 8 GB. Sí. Gracias, Rodrigo. Perfecto. 8, entonces, para 16 megas serían 24 líneas. Vamos corrigiendo. 24 líneas para 16 megas, 33 líneas para 8 gigas. Bien. Bien. Este tema de las capacidades lo vamos a seguir viendo, sobre todo cuando vean discos y vean toda la arquitectura interna del microprocesador en esta materia. En segundo año tenemos que volver a hablar de capacidades porque en sistema operativo, ¿sí? La vamos a necesitar. Bien, entonces retomamos el tema. Comunicaciones y redes retoman el tema, porque bueno, lo necesitan, ¿sí? A todas estas potencias de 2, ¿sí? Son muy importantes. Así que bueno, tengan presente esta tabla, no la pierdan, así la pueden aprender a manejar. Bueno chicos, vamos a dejar acá. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias, saludos a ustedes, buen fin de semana. Nos reencontramos el jueves. No, profe. Hasta luego.